Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Vamos a ver con los oídos y vamos a escuchar un relato que quizás sea nuevo para algunos. Posiblemente. Hola Guillermo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en principio contar que ayer culminaron las jornadas de literatura argentina organizadas por Martín Prieto en la Biblioteca Popular Homero, en el barrio de Refinería, Ajá. de Refinería en de calle Vélez Arfield, casi exacto, al Alberdi, 900. en una cortadita ahí en la esquina. Sí, una biblioteca preciosa. Preciosa. Con gente muy entusiasta que llevan adelante una labor preciosa y que me parece muy meritorio darlo a difusión, ¿no? Porque son los espacios necesarios para la convivencia, para la creatividad, para la cultura, para la lectura, para la literatura y todas las disciplinas que tienen que ver con el mundo de la cultura. En esta oportunidad, dado que se trataba de literatura, particularmente de la ciudad de Rosario, y el tema estaba muy vinculado a las revistas culturales, yo hablé de un tema de historia del arte, pero utilizando fotografías y revistas. Di una conferencia sobre el vínculo de Antonio Berni y Paul Cazeneuve, que fue su primera esposa, su esposa francesa, la madre de su primera hija, que es Lili, que ya está fallecida. Y bueno, la cuestión es que hablé de un personaje cuya existencia en la historia está fuertemente ligada a la biografía y a la obra de Antonio Berni. Paul Cazeneuve nació en los Pirineos franceses, lo que llaman los Pirineos Atlánticos, o lo que fue la antigua Aquitania, en 1901, siendo adolescente y a partir de la muerte de sus padres, se radica en París, donde estaba establecido uno de sus hermanos mayores, y a partir de allí desarrolla toda su vida y actividad en la capital francesa. Y estudia, allí trabaja, y allí asiste a la Academia de la Grande Chaumière, donde toma clases de escultura con Antoine Bourdelle, que es uno de los grandes escultores del siglo XX. Palabra mayor. Palabras mayores. Y mientras ella toma clases con Antoine Bourdelle, Antonio Berni tomaba clases con Otton Fries, un ex-Fauve, uno de los maestros más reconocidos como profesor de los artistas latinoamericanos que se instalaban para desarrollarse en París. A partir de ese encuentro, que se da alrededor de 1928, surge una relación que se intensifica y se consolida. En 1929 se casan, hacen un viaje de bodas a Argelia y luego se establecen en un quinto piso de la Rue de Lambre, que es una pequeña callecita también en el barrio de Montparnasse, donde está el de los artistas. El de los artistas de las vanguardias. Claro. Porque el antiguo barrio de pintores era Montmartre. Donde está el Sacré-Cœur, ¿no? Bueno, justamente en la orilla izquierda del Sena y en el barrio de Montmartre están los bulevares Raspail y Montmartre, y en el encuentro de estos bulevares surgen estas pequeñas calles como la de la Academia de la Grande Chaumière y la Rue de Lambre, donde vivió Berni y Paul. Alrededor de diciembre de 1930 nace su primera hija, Hélène Anne Marguerite, que se conoce como Lili, y a fines de 1931 ya se establece en Rosario. La llegada de Paul y de Berni a Rosario cambia radicalmente sus vidas, porque se encuentran en medio de la crisis, en un medio distinto y en medio de una crisis económica, social y política importante, que es la crisis de los años 30. Y justamente los recursos no abundaban
y ellos viven inicialmente en una chacra familiar de Roldán y luego en unas habitaciones que sucesivamente fueron habitando, que eran en parte vivienda y en parte taller. Hay fotografías de Paul trabajando pequeñas esculturas, y luego también hay fotografías tomadas para publicarse en algunas revistas, parece, como una escultora francesa, y donde se captura la voz, que son los únicos registros que tenemos de sus opiniones, de sus percepciones, de sus puntos de vista. La revista Cinema para Todos, que fue una revista cultural de esos años, publica una nota sobre esta escultora francesa, y lo notable allí es que se narra justamente sus orígenes artísticos, su formación, pero también lo que fue su desplazamiento, cómo el matrimonio le implica desplazarse al otro lado del Atlántico, instalarse en una tierra extraña, nueva, muy diferente a su medio y a su modo de vida, empezando por el idioma, y es notable cómo ella aparece aquí como la esposa del conocido pintor argentino Antonio Berni, así encomillado, ¿no? Y donde Paul Cazeneuve es ahora Paula de Berni. O sea que se traduce su nombre de pila cambia se el saca apellido. el afrancesado de su nombre, ¿no? Lo traduce, qué fuerte. Lo traduce, para actuar en este medio, donde aparece, digamos, como una figura bastante excéntrica. Era una mujer que fumaba, usaba pantalones y ropa interior transparente, o sea que para la familia de Berni era algo así como algo escandaloso, y además con convicciones políticas muy marcadas que se tornaban muy irritativas por una cuestión de género. Claro, contame una cosa, y Paula o Paul es objeto de retratos de Berni, ¿no? Claro, lo que conocemos de ella es justamente su rol como modelo privilegiada de Berni. Permanentemente va a aparecer en los años 30 y 40, al igual que su hija Lili, como modelos hieráticas, monumentales, de una serie de composiciones con figura, y a partir de ese hecho nosotros conocemos la presencia de Paul, pero Paul era una persona a quien Lili le asigna la responsabilidad de haberla politizado a ella y de haberlo politizado a Berni. En realidad Berni ya estaba político, salió de Rosario. Lo que ocurre es que el contacto con Paul le lleva a una politización más consecuente, más orgánica, más firme. Claro. Pero, digamos... Con un compromiso social, ¿no? Claro, él eligió a esa mujer. Totalmente. Porque eligió esa pareja, no solo porque era muy hermosa, sino también porque era una persona que compartía con él inquietudes estéticas, pero también ideológicas, ¿no? Entonces, él la conoce en un momento en el que se sumerge en el mundo del surrealismo, de las actividades anticolonialistas, donde comienza a leer a los escritores de izquierda, y entonces, bueno, aparece este romance que finalmente se consuma a través de un matrimonio, el nacimiento de una hija. Decime una cosa, uno de los retratos que hace Berni de Paula o de Paul está en el Museo Castañino, ¿no? Exacto, es ese retrato donde ella aparece con un fondo que son las barrancas del río Paraná, ¿no? Es un retrato donde ella aparece pensativa, melancólica, ensimismada, sosteniendo un rollo de papel, con las manos suavemente cruzadas, con un vestido muy sencillo, pero fíjate vos lo interesante. La mirada media perdida. Con la mirada perdida, justamente así son los retratos de los melancólicos, ¿no? Porque están pergeneando un mundo, están pensando. Los melancólicos son aquellos que están imaginando, ¿no? Y justamente Ariel Herbeta, un pasante de la Escuela de Museología, en un momento hace un análisis gráfico de este cuadro y se descubre abajo que el rostro de Paul es el mismo que aparece en un retrato de cabello largo. O sea que el retrato que está por debajo de este es Paul con el cabello largo. Berni aquí le ha
ha convertido, digamos, el cabello en una melena corta que se sustrae al ritmo de las modas y resulta más inmoral, algo mucho más misterioso, mucho más hierático, digamos, y es muy interesante estas digamos, manipulaciones de la imagen que hace Berni para generar esa situación de extrañamiento, ¿no? Paul era un verdadero personaje muy interesante, llega a ser una exposición individual en 1932, una exposición de esculturas, y luego participa de algunas exhibiciones colectivas, y finalmente es como que se extingue en el mundo del arte, y la última obra que yo conocí es una de 1941 aproximadamente, que es un retrato que ella hace de Berni. Y Berni también hace un retrato de Paul. Ambos son dos modelados realizados en cerámica roja y horneada, ¿no? Entonces, ahí vemos el último estertor de esta escultora, que luego tiene una vida con Berni, se separan en 1950, 49, 50. ¿Ella se queda en Argentina? Se queda en Argentina, ¿no? Y muere en 1962, el mismo día que él expone una serie de obras recientes en el Instituto de Itela. O sea que a Paul le tocó el periodo de vacas flacas, digamos, con Berni. Claro, el momento más difícil, el momento más complejo, pero es evidentemente la gran modelo de las obras de los años 30 y 40. Bien, bien, y a quien hemos visto en sus obras, ¿no? Cuando vamos al museo. Sí, bueno, está el retrato y además hay una composición con Lili, ambos en el Museo Castañino. En el Museo Nacional de Bellas Artes están los primeros pasos, ¿no? Que es esa... Paul está sentada en la máquina de coser y Lili ensaya un paso de danza, porque además Paul cosía y leía con fruición, o sea, tenía placeres intelectuales, pero también una facilidad para cortar, teñir, coser, a tal punto que con un ajuar de sábanas de hilo se vistió ella y Lili durante largo tiempo. Un ajuar que trajo de Francia. A esa tela la teñía, la cortaba, la cosía de diversas formas. Una persona sumamente interesante y creativa. Bien. ¿No? Bien. Que además con preocupaciones intelectuales, porque Lili recuerda que a los 15 años le regala una edición de Los Miserables de Víctor Hugo en papel Biblia, que era una maravilla. Bueno, ese hábito de la lectura lo tenía tanto Berni como Paul. Los dos, siempre la gente los recuerda leyendo o discutiendo en francés, porque tenían discusiones tormentosas también. Bien. Bueno, ¿cuánto hemos aprendido hoy, de Paul Cazenave o Paula de Berni? Así es. Así es. Guillermo, un gusto como siempre. El gusto es mío. Bueno, y les decimos que pueden volver a escuchar los micros de Guillermo si se quedaron con dudas en nuestro canal de YouTube. En un rato ya está subido. 12 del mediodía, 38 minutos, pasó Guillermo Fantoni por este happening 1 del mes de noviembre. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.